Capítulo 528 Montaña tras montaña 1. El silencio llenó el dormitorio. Los ojos del príncipe heredero Alberus se abrieron de par en par. ¿Qué acabo de escuchar? Recordó lo que acababa de decir Cage. ¿Qué piensas? ¿Tiene alguna intención de hacer realidad los comentarios de la Estrella Blanca? Hacer realidad los comentarios de la Estrella Blanca. Eso es lo que dijo el dios de la muerte. Alberu estaba realmente sorprendido esta vez. Esto es inesperado. Alberu sintió escalofríos cuanto más pensaba en la situación actual. ¿No significa eso que lo que dijo la Estrella Blanca podría convertirse en realidad? El dios de la muerte. Alberu empezó a pensar en ese dios. Esa iglesia no tiene demasiados creyentes. Las personas que creían en el dios de la muerte estaban esparcidas por todo el reino de Rohan. Esto fue similar a la mayoría de las otras iglesias dentro del reino de Rohan. Es porque el reino de Rohan no tiene una religión nacional. A algunas personas les ha parecido extraño que la familia real Crossman, de la que se decía que había sido bendecida por el dios Sol, no eligiera la iglesia del dios Sol como religión nacional. Tendría que estar loco para tomar la iglesia del dios Sol como nuestra religión nacional. Pero desde la perspectiva de Alberu, así como desde la perspectiva del resto de la casa Crossman, el dios Sol era solo una entidad temible que los vigilaba. Ahora que lo pienso, no se sabe mucho sobre la iglesia del dios de la muerte aparte del voto de la muerte. Pero el dios de la muerte estaba actuando de manera tan agresiva con respecto al tema de la Estrella Blanca. Un solo pensamiento apareció en la mente de Alberu. Necesito investigarlo. Necesitaba recopilar información sobre el dios de la muerte y su iglesia. Alberu miró hacia Kale mientras organizaba sus pensamientos. Comillas. Este punk realmente aceptará la voluntad de un dios. Tenía curiosidad. Fue en ese momento. SS. Kale empezó a hablar. Su cuerpo estaba rígido y sus emociones estaban comenzando a mostrarse lentamente en su rostro como si estuviera realmente conmocionado. Ese maldito dios de la muerte. Oh. Alberu quedó impresionado. Incluso está dispuesto a maldecir a los dioses sin dudarlo. Sabía que Cage entregaría el mensaje al dios de la muerte. Alberu estaba asombrado por su hermano pequeño por primera vez en mucho tiempo. A Kale no le importaba porque estaba extremadamente enojado. Sigue haciendo estas locuras estos días. Es el dios de la muerte un bastardo loco. Kale estaba muy enojado. Inconscientemente se golpeó el pecho con el puño. Quiero decir, trajo aquí a dos personas de la inocente familia Choi e incluso hizo un trato para tratar de traer a un tercero. Luego también me trajo aquí cuando me estaba relajando en mis vacaciones y leyendo una novela. También era el ser que había comenzado esta cuenta regresiva que Kale no había querido, hablando de enviarlo de regreso o dejarlo quedarse aquí. Comillas. Ahora él también quiere interponerse en mi sueño. Ser alguien que recibió la voluntad de un dios no le permitiría vivir una vida más holgazana, ya que lo obligaría a vivir escondido porque todos estarían tratando de encontrarlo. Un resplandor verdaderamente vicioso y caótico se podía ver en la mirada de Kale mientras murmuraba en voz baja. Un ruido que no parecía encajar con la situación comenzó a llenar el dormitorio. Alguien estaba aplaudiendo. Todos se volvieron hacia la mujer. Cage estaba aplaudiendo con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Luego comenzó a elogiar a Kale. Joven maestro, Nim, su tono justo ahora cuando maldijo al dios de la muerte fue fabuloso. Ja ja ja, ella se rió a carcajadas antes de sacar lentamente los vasos de sus holgadas mangas. Joven maestro, Nim, estás rechazando la oferta, ¿verdad? Eres realmente sabio. La voluntad de un dios mi trasero. Solo necesitas vivir como quieras. No puedes vivir tu vida haciendo lo que otras personas quieren. También se le salió una botella de la manga. Alberu jadeó de sorpresa. Como mantiene una botella y vasos escondidos en sus mangas. Fue increíble. Bebamos ya que compartimos los mismos deseos. Ajaja. Cage parecía bastante feliz. Pronto se reveló la razón. Ja, le diste una buena. No necesitaban preguntar a quién le había dado un golpe.
Kale miró hacia Cage, quien estaba feliz de darle un golpe al dios de la muerte, y comenzó a hablar. Supongo que esperabas que respondiera así. Respondió a la pregunta de Kale mientras colocaba el alcohol en una mesa cercana. Supuse que así es como responderías, joven maestro, Nim. Estaba equivocado. No, hiciste una observación astuta. Kale respondió sin dudarlo y se sentó en una silla junto a la mesa. Luego hizo contacto visual con alguien. Los hombros de Kale comenzaron a temblar inconscientemente. Alberu y Cage, que miraron en la misma dirección después de ver la reacción de Kale, también se estremecieron. Alberu pudo ver a Choyan parado allí. Lo que está mal con él. Alberu había visto la mirada aguda de Choyan en el pasado, pero nunca había visto a Choyan luciendo tan descaradamente vicioso. Choyan mirando en silencio un lugar mientras sus ojos ardían de ira fue muchas veces más cruel que la expresión de enojo de Kale hace un momento. Su expresión estoica es aún más aterradora. Choyan cerró lentamente los ojos mientras Alberu tenía ese pensamiento y continuó mirando a Choyan. Choyan recordó la primera vez que fue a ver el árbol del mundo. Raon y Kale se habían encontrado con el árbol del mundo antes de esa reunión, pero esa había sido la primera vez que Choyan. Kale había conversado con el árbol del mundo mientras mantenía su mano sobre su tronco. Choyan había escuchado lo que Kale le dijo al árbol del mundo. Estás diciendo que el dios de la muerte está apuntando hacia mí. El árbol del mundo había dicho que el dios de la muerte apuntaba a Kale. Choyan le había preguntado a Kale más tarde. ¿Hizo algo el dios de la muerte? Ya ves. Esa fue la primera vez que Choyan vio que Kale no podía responder correctamente. Kale, Nim. Parece querer quitarme algo. Eso fue lo que Kale había dicho después de que Choyan lo presionó para una respuesta una vez más. La sacerdotisa elfa Adite había dicho algo una vez que Kale dio esa respuesta. Es la muerte. Choyan pensó que esa era la respuesta después de escucharla decirlo. Pensó que lo único que el dios de la muerte querría de una persona sería la muerte o algo relacionado con la muerte. No, no es así. Sin embargo, Kale había dicho severamente que Adite estaba equivocada. Pero Choyan lo había visto. Había visto la expresión única de Kale que tenía cada vez que estaba preocupado por algo. Choyan se dio cuenta instantáneamente de que lo que el dios de la muerte quería de Kale era algo tan importante que Kale no podía contárselo abiertamente a los demás. Choyan abrió los ojos cerrados. El dios de la muerte quiere que Kale, Nim, reciba su voluntad. ¿Quiere quitarle algo? Absolutamente no. Su voz sin emociones sonaba muy fría. También había un paquete de energía negra fluctuando junto a Choyan. Yo, el grande y poderoso, ni siquiera dejaré a los dioses solos. Era Raon invisible. Sus ojos azul oscuro caóticamente brillantes aparecieron dentro de la energía negra que envolvió a Raon hasta el punto de que su cuerpo no podía ser visto. Kale se asustó un poco después de verlos a los dos. Daba miedo ver a estos dos negros actuando así al mismo tiempo. Kale estaba un poco asustado pero fingió ignorancia y le hizo una pregunta a Cage. ¿Por qué el dios de la muerte está actuando de esta manera conmigo? Cage y Alberu finalmente pudieron apartar la vista de Raon y Choyan y salir de allí. Cage pareció contemplar la pregunta de Kale por un momento antes de abrir la botella y llenar el vaso. Cage tomó un gran trago una vez que el vaso estuvo lleno. Una sonrisa feliz finalmente apareció en su rostro. Sin embargo, su mirada era seria. Miró hacia Kale y comenzó a hablar. Incluso yo no sé por qué el dios de la muerte está actuando de esta manera contigo, joven maestro Nim. No ha dicho nada al respecto. Tap. Golpeó suavemente el vaso vacío sobre la mesa antes de continuar hablando. Sin embargo. Kale esperó a que ella continuara y Cage continuó sin filtrar nada, similar a su personalidad. ¿Recuerdas cómo me capturaron como rehén antes? Sí.
¿Conoces por casualidad la identidad de las personas con túnicas grises? No son personas que sirven a la raza demoníaca. Cage miró hacia Alberu después de escuchar la respuesta de Cale. Cage se relajó y continuó mientras Alberu parecía saberlo también. Así es, son personas que sirven a la raza demoníaca. Me di cuenta en el momento en que los vi usar sus poderes. Fue algo instintivo para Cage. Ella apretó su agarre sobre el vidrio mientras continuaba hablando. Pero eso realmente no es gran cosa. No es una gran cosa. Alberu intervino involuntariamente. No se pudo evitar. ¿Cómo podría no ser un gran problema cuando aparecieron personas que servían a la raza demoníaca? Su Alteza. Cage miró hacia Alberu. Son todos los dioses del mundo buenos y justos. ¿Qué? Son todos los creyentes buenos y justos. Alberu no respondió. Cage miró al silencioso Alberu antes de volver a llenar su vaso. No es obvio que habría personas que sirven a la raza demoníaca ya que hay personas que sirven a los dioses, su opuesto. Cage sabía que sus pensamientos no eran normales. Pero había algo que había aprendido mientras vivía en el mundo. Todo tiene dos caras. Si hay blanco, entonces hay negro. Esa es una ley obvia de la naturaleza. Cale miró a Cage con una extraña sensación en su interior. El valor natural de Cage se hizo visible cada vez que charlaba con ella. Por eso podía tomar esas decisiones y actuar sin dudarlo. Por supuesto, Cale no tenía pensamientos positivos ni negativos sobre sus valores. No tenía planes de pensar en eso. No era asunto suyo. De todos modos, su existencia no es un problema. Tap. La botella se colocó sobre la mesa. El problema es... La mirada de Cage se hundió. Que los artículos del mundo demonio se han trasladado a nuestro mundo. Cale pensó en los tambores en el campo de batalla y la máscara blanca de la estrella blanca. Los tambores y la máscara. Ambos deberían ser elementos del mundo demonio. Cage tomó otro trago de alcohol. Continuó hablando después de golpear el vaso sobre la mesa. También es el hecho de que esos artículos se están utilizando para el mal. Están siendo utilizados para dañar a las personas. Esos fueron problemas para Cage. No podía simplemente sentarse y ver cómo sucedía. Aunque fue excomulgada de la iglesia, todavía usó los poderes de ese lado. Tener esos poderes vino con un nivel de responsabilidad. Esa era su filosofía. Necesitamos destruir esos artículos, con suerte, antes de que dañen a más personas con ellos. Cage miró hacia Cale y continuó hablando. No hay necesidad de seguir las órdenes del dios de la muerte. Yo tampoco lo seguiré, pero todavía quiero destruir esos artículos. Cage había visto a las personas que se encogían de miedo después de ser tomadas como rehenes. Joven maestro, Nim, planeas luchar contra la estrella blanca, ¿verdad? CHHH. Cage puso un vaso nuevo frente a Cale y lo llenó de alcohol. Por favor, llévame contigo. Te prometo que seré útil. Luego esperó la respuesta de Cale. Y luego, sonrió. Jaja, este alcohol es un poco amargo. Fue porque Cale tomó la taza y se bebió todo a la vez. Podía sentir a Cale dándole permiso con el vaso vacío. La sonrisa de Cage se hizo aún más amplia. Cale simplemente la miró sin decir mucho. Comillas. Necesito tanto al Santo Jack como a Cage. Las posibilidades de que la raza demoníaca se involucrara en futuras batallas eran muy probables, por lo que necesitaba a Jack y Cage. También sería beneficioso en muchos sentidos tener a Cage a su lado a medida que se acerca la fecha prometida con el dios de la muerte. Cale llenó su vaso. Wow, lo estás llenando tanto. Cage se rió y retomó la clase. Fue en ese momento. Clang, clang. Oyeron que alguien golpeaba la ventana. Todos dentro del dormitorio se volvieron hacia la ventana. Un pájaro. Un hermoso pájaro negro golpeaba la ventana con el pico. Nunca antes habían visto un pájaro así, ya que no era uno de los pájaros que vivían en el reino de Rohan. Por eso les pareció extraño. Fue el enemigo. Todos tenían ese pensamiento en la cabeza. Una sensación de nerviosismo llenó el dormitorio.
El pájaro pareció darse cuenta de esto mientras bajaba las alas para mostrar que no tenía intención de atacar. ¿Debo abrir la ventana?, Kale preguntó cautelosamente a Alberu, quien asintió con la cabeza. Parece que ha venido a buscarnos, así que déjalo entrar, pero lo rodearemos en cuanto entre. Lo abriré. Choyan caminó hacia la ventana con la mano en la empuñadura de su espada y abrió la ventana. Clic, screech. La ventana se abrió lentamente. El pájaro entró elegantemente por la ventana. Choyan cerró la ventana mientras sacaba su espada. Raon también estaba reuniendo su maná lentamente. Fue en ese momento. La situación cambió un poco. Por eso vine aquí yo mismo. Kale reconoció esta voz. Era una voz que ya estaba grabada en sus recuerdos. Duque Fredo. Kale pudo ver al hermoso pájaro negro volando hacia él. El pájaro aterrizó elegantemente sobre la mesa y volvió a abrir el pico. Sí, soy yo. El pájaro agitó elegantemente sus alas una vez antes de doblarlas y enfocar su mirada en Kale. Preguntó majestuosamente el pájaro negro mientras Kale estaba sorprendido por esta visita inesperada. Kale Enituse, ¿qué opinas? Ya lo has pensado. Quiero beber rápidamente tu sangre. Capítulo 529, Montaña tras montaña 2. ¿Por qué vino este vampiro aquí? Kale se sorprendió. Pensó que este vampiro le iba a enviar una invitación y, además, como diablos sabía que estaba aquí. Al pájaro negro no le importaba si Kale estaba sorprendido o no y voló levemente y se movió a otra parte. Plaf. El pájaro aterrizó en la cama de Alberu Crossman. CHHH. El pájaro negro abrió sus brillantes y hermosas alas negras y con unos elegantes movimientos. Su Alteza, Alberu Crossman. Encantado de conocerte. Saludó a Alberu. Mi nombre es Duque Fredo von Egeyan del Reino Endable. Actualmente lidero a los vampiros de los 2 continentes. Alberu murmuró asombrado en voz baja antes de inclinarse levemente hacia el pájaro negro. Encantado de conocerte también. Alberu estaba hablando con cierto respeto para seguir la etiqueta adecuada al dirigirse al duque de una nación extranjera. Los ojos del pájaro negro se curvaron ligeramente en respuesta. Quería conocer a su Alteza en algún momento, pero me disculpo por irrumpir repentinamente de esta manera. De ningún modo. Está bien. Su Alteza realmente es tan sabio y benevolente como he oído. Ja ja ja, Duque Fredo, usted es el que parece bastante sabio. Oh. Kale miró hacia el pájaro negro y Alberu que estaban charlando pacíficamente entre ellos con incredulidad. Alberu notó la mirada de Kale y comenzó a hablar. Hermanito, ¿alguna vez has pensado en aprender una etiqueta tan genial como la del Duque Fredo? ¿Qué tontería es esta? Kale acaba de decir lo que le vino a la mente. Planeo ser un holgazán, así que no creo que tenga ningún lugar para usar esa etiqueta, incluso si las aprendiera. Alberu suspiró. Kale encontró extraña la mirada compasiva de Alberu. ¿Por qué me mira así? Aunque no sabía la razón, le hizo sentirse extremadamente dudoso que Kale comenzara a fruncir el ceño levemente mientras miraba a Alberu. Alberu negó con la cabeza y luego comenzó a hablar con el Duque Fredo. Según lo que escuché, el Duque Fredo estaba inconsciente. ¿Estás bien? Alberu empezó a sonreír. Tenía una mirada penetrante hacia el Duque Fredo como si no se hubieran estado hablando pacíficamente en absoluto. El pájaro negro que recibió su mirada observadora compartió directamente su asombro. ¿Has oído hablar de mi condición? Bus. El pájaro negro se volvió hacia Kale. Los ojos del pájaro negro brillaron mientras lo miraban. Tengo mucha curiosidad por saber cómo Su Alteza se enteró de mi condición. Mi condición actual debería haber sido un secreto. Kale simplemente se encogió de hombros hacia el pájaro negro. No es necesario que le diga lo que me dijeron los elementales del viento. No quería compartir esa información con alguien que no fuera su aliado. El Duque Fredo pareció darse cuenta de esto, ya que no preguntó más. Agitó sus alas y voló por los aires. Su Alteza, si le parece bien, puedo tener una conversación con el joven maestro Kale Enituse en secreto.
Por supuesto, haz lo que necesites. Muchas gracias, Alteza. Vendré a despedirme antes de irme. Entiendo. Kale observó al pájaro y al príncipe heredero en una posición rígida mientras pensaba para sí mismo. Trabajan bien unos con otros. Kale se rió entre dientes y se levantó de su asiento. Él era con quien más quería conversar el duque Fredo. No tenía ninguna razón para rechazar esa conversación. Era incluso mejor que no tuviera que ir a buscarlo. Vamos a charlar en mi habitación. No podían hablar en la sala de recepción ni en una oficina porque este era el castillo del señor Stan. Suena bien. El duque Fredo se fue feliz con Kale. Mientras aterrizaba en el hombro de Choyan. ¿Qué demonios está haciendo? Kale miró hacia el duque Fredo, quien aterrizó graciosamente en el hombro de Choyan con sorpresa. Al duque Fredo no le importó y le dio una palmada en el hombro a Choyan con el pie antes de hablar con voz satisfecha. Este hombro es bonito porque es el más firme. Esto es satisfactorio. Kale pudo ver las pupilas de Choyan temblando después de ser sorprendido por este desarrollo. El duque Fredo, que no se dio cuenta de esto, volvió a palmear el hombro de Choyan con los pies. Choyan, escóltame. Kale pudo ver algo en ese momento. ¿Qué le pasa a este bastardo? Podía decir que Choyan estaba maldiciendo en su cabeza con solo mirarlo a los ojos. Kale inconscientemente se alejó un paso de Choyan y se dirigió hacia la puerta del dormitorio. Humano. Raon era invisible y estaba justo detrás de él. Está bien que ese intrépido vampiro se mueva así después de decir que está inconsciente. Yo sé, ¿verdad? Kale hizo una especie de reverencia hacia Alberu, que estaba agitando la mano y agarró el pomo de la puerta. Oh, humano también, no puedes acercarte al dios de la muerte en absoluto. El dios de la muerte parece ser astuto. No te preocupes, no dejaré que ni un dios se salga con la suya. Ups, me olvidé del dios de la muerte. Kale se había olvidado del tema del dios de la muerte debido a la repentina aparición del duque Fredo. Clic. Kale giró el pomo de la puerta y salió. Un par de caballeros reales estaban un poco alejados mientras vigilaban el área alrededor de la puerta del dormitorio de Alberu. Kale los saludó antes de comenzar a caminar hacia su habitación. Joven maestro, Nim. Volvió la cabeza después de escuchar a alguien gritando su nombre detrás de él. Cage salió de detrás de Choyan, que caminaba con el pájaro negro en su hombro, y se acercó a Kale. Se paró junto a Kale y le susurró algo en voz baja al oído. Joven maestro, Nim, está bien considerar que estás rechazando la oferta con seguridad. Kale respondió con severidad sin siquiera un segundo de vacilación. Sí. Una cosa era darle un puñetazo al dios de la muerte, pero no quería moverse de acuerdo con la voluntad de un dios. Cage parpadeó un par de veces después de escuchar su respuesta antes de murmurar para sí misma. No sé si me escuchará. Es un dios persistente, es tan tonto que realmente no puedes hablar con él. Kale se estremeció. Cage, que estaba murmurando para sí misma, miró lentamente la cara de Kale y lo observó. Luego empezó a sonreír. Encontraré una manera. Humano. Cage sonríe como cuando tú y el príncipe heredero están estafando a alguien. No, ella está sonriendo de una manera aún más aterradora. Esa sonrisa pronto se convirtió en su habitual sonrisa refrescante y se inclinó ante Kale. Entonces nos vemos la próxima vez. Por supuesto. Kale vio a Cage irse en la dirección opuesta antes de que su expresión se volviera rígida. Se apartó de Cage y comenzó a caminar hacia su habitación. El dios de la muerte. Las cosas se están poniendo molestas. Su expresión continuó endureciéndose por la frustración que sentía al pensar en su situación. El invisible Raon y Choyan, así como el duque Fredo en el hombro de Choyan, seguían silenciosamente detrás de Kale. El grupo de Kale ya no podía ver el área alrededor de la habitación de Alberu. Había mucha gente que los había observado desde el principio. Comillas. No fue su expresión demasiado cruel. La voz de uno de los caballeros en el pasillo llenó el área. Pic pic. Los caballeros que custodiaban la habitación del príncipe heredero dejaron de verse solemnes y serios y se miraron el uno al otro. Esto es raro.
Su expresión era muy seria. La batalla había terminado. Pero Kale Enituse, la persona de la que se podría decir que fue la que puso fin a la batalla, había entrado en la habitación del príncipe heredero con un aspecto débil y abatido, pero se fue con una expresión rígida y seria y se dirigió a alguna parte. Sus pasos parecían firmes y urgentes. Todos los caballeros tenían sentimientos nefastos. Ellos eran los responsables de proteger al príncipe heredero y proteger el reino después de todo. Por eso les preocupaba que ocurriera otra guerra o algo grande. El capitán caballero no estaba allí en este momento, por lo que uno de los caballeros comenzó a preguntar con cautela. ¿Crees que algo le pasó al joven maestro Kale, Nim? Su caballero Zumbae dejó escapar una tos falsa antes de agregar. Eso parece. Siempre está trabajando para el reino de Rohan. Siempre está ocupado y no puede descansar. Uno de los caballeros más silenciosos empezó a hablar en ese momento. Podría ser para todo el mundo y no solo para el reino de Rohan. ¿No lo vieron ustedes también ahora? Todos los caballeros miraron hacia él ya que era raro que hablara. Por lo general no hablaba porque era un pensador profundo. Ver que joven maestro Kale Nim charlando con alguien. Recordaron a la persona que acababa de susurrarle a Kale. Comillas. ¿Te refieres a la dama que lleva la túnica de sacerdotisa? Sí. Esa señora no es amiga íntima del Lord Stan. Los caballeros no habían reaccionado ante su presencia porque tenían clara su identidad. Pero no es eso. ¿Qué quieres decir? Creo que puedo responder eso por ti. El caballero que charlaba con el silencioso caballero miró hacia su caballero Jobae que había sido el primero en hablar. Pic pic. El caballero Jobae miró a su alrededor para asegurarse de que eran los únicos allí antes de comenzar a hablar con cautela. Necesitaba ser aún más cauteloso ya que este era el castillo de Stan Lord y no el palacio. La dama de antes es de hecho una amiga íntima de Lord Stan, sin embargo. Gulp. Tragó saliva y continuó hablando. Comillas. Ella también es una sacerdotisa excomulgada de la Iglesia del Dios de la Muerte. Los caballeros que lo habían estado escuchando en silencio reaccionaron a esa declaración. Excomulgada. El Dios de la Muerte. Fue porque era difícil y raro que una sacerdotisa fuera excomulgada. Sí, ella fue excomulgada de la Iglesia del Dios de la Muerte, pero ya ves. La información importante estaba aquí. El caballero Jobae compartió la historia que había escuchado de su amigo cercano que era un caballero en el castillo de Stan Lord. Fue excomulgada, pero la Iglesia del Dios de la Muerte no se atreve a tocarla. Compartió sus pensamientos. Y según lo que he escuchado, esa sacerdotisa, Nim excomulgada todavía puede usar poderes como el voto de la muerte que el Dios de la Muerte da a sus sacerdotes. ¿Cómo es eso posible? Exactamente. Pic pic. El caballero miró a su alrededor una vez más antes de continuar hablando. El hecho de que la Iglesia no se atreva a tocar a esa sacerdotisa, Nim, es porque el Dios de la Muerte todavía la considera su hija. Una persona así vino con urgencia en busca del joven maestro Kale, Nim. Luego conversó muy de cerca con él. El caballero conocido por estar callado comenzó a hablar de nuevo. Especialmente después de que ese malvado bastardo de la Estrella Blanca nos dijera eso sobre el joven maestro Kale, Nim. Sacerdotisa que fue excomulgada pero que seguía siendo hija de un dios. Esa sacerdotisa vino con urgencia a buscar a Kale y conversó muy de cerca con él hasta hace un momento. Kale se había puesto rígido después de esa conversación. La Estrella Blanca acababa de decir que Kale era alguien que había recibido la voluntad de un dios. Por supuesto, la Estrella Blanca no dijo que dios era. Simplemente consideraba a Kale como un enviado de un dios. El joven maestro Kale estaba diciendo que ese no era el caso, pero un escenario apareció en la mente de los caballeros. Todos inconscientemente se miraron unos a otros. Quizás. Todos los caballeros miraron hacia el silencioso caballero. Se puso de pie derecho después de recibir sus miradas y comenzó a hablar. Acabo de compartir mi hipótesis. Luego volvió a callar. Todos se callaron.
Sintieron como si hubieran descubierto algo que se suponía que no debían saber. El silencio llenó el pasillo una vez más. Asterisco asterisco asterisco. Cale cerró la puerta de su dormitorio y miró hacia el centro de la habitación. Entonces, ¿por qué viniste a buscarme? El pájaro negro que elegantemente comenzó a batir sus alas sobre el hombro de Choyan se acercó a Cale. Luego hizo contacto visual con Cale una vez que estaba a un paso de distancia. El pico del pájaro volvió a abrirse. Amigo mío, parece que tendrás que ir conmigo al reino endable. ... ¿Desde cuándo soy tu amigo? Cale estaba estupefacto. Capítulo 530 Montaña tras montaña 3. Cale levantó su dedo índice y se señaló a sí mismo. Yo. Luego señaló hacia el pájaro negro. Comillas. Y ustedes son amigos. Los ojos del pájaro negro se curvaron. Saa. Cale se estremeció después de ver un aura negra llenando la habitación. El pájaro negro de repente se partió en pedazos. Una vez que esas piezas desaparecieron. Plaf. El duque Fredo en la forma de un niño bajó suavemente al suelo. Luego miró a Cale y comenzó a hablar. Por supuesto que somos amigos. En realidad, también estaría bien que nos llamaras hermanos. El chico empezó a sonreír. Por ser la sonrisa de un niño, había una sensación de crueldad visible en ella. Su voz inocente llenó la habitación. Sí, hermanos podría ser una mejor expresión. No suena bien hermanos ya que somos personas que compartiremos sangre. Este loco bastardo. Cale dio un paso hacia el duque Fredo. Clang. Cale luego dio un paso atrás en estado de shock. Cale miró hacia el reluciente objeto plateado. Drip. La sangre roja goteó por la espada tocando la piel del duque Fredo. La luz plateada que Cale había visto era la hoja de una espada. Miró la espada que tocaba el cuello del duque Fredo. Luego, movió lentamente su mirada hacia el dueño de la espada. Tan vicioso. No había emociones visibles en el rostro de Choyan mientras sostenía la espada contra el cuello del duque Fredo. Lo siento, pero no estoy de buen humor en este momento. Sería mejor dejar de hacer tonterías. La voz de Choyan sonaba tranquila pero firme. Pero su tono sigue siendo inocente. Cale pensó que era el mismo Choyan inocente, pero podía decir que Choyan estaba muy enojado. Esto es bonito. Cale encontró agradable ver a Choyan mostrando sus colmillos a alguien que encontraba molesto en lugar de él. Cale pensaba que Choyan era muy bueno para tratar con locos como Clope y ahora este tipo. Así es. Oye, vampiro. La sangre de nuestro humano no es sabrosa. No lo bebas. Incluso Raon se rebeló en ese momento y miró con saña al duque Fredo. Cale sonrió con satisfacción mientras caminaba hacia estos dos seres negros. Una sabia decisión, Cale. Te desmayarás durante mucho tiempo si usas un poder antiguo una vez más en tu estado actual. Es por eso que debe permanecer junto a personas fuertes como ellos hasta que puedas descansar 1 o 2 días. La Super Rock elogió a Cale como si estuviera satisfecho con la decisión de Cale. Cale, muy astuto de tu parte para aprovecharte de la gente que te rodea. Cale ignoró los comentarios de la Super Rock y se sentó en la silla junto a Choyan. Luego comenzó a hablar con el duque Fredo. ¿Por qué de repente viniste a buscarme así? Le agradecería que retirara esta espada primero. Cale miró hacia Choyan después de escuchar el comentario de Fredo y Choyan finalmente retiró su espada y se paró junto a Cale. El duque Fredo se acercó y se sentó en la silla frente a Cale. Tesk, no todos deben saber lo valiosa que es la sangre. Tocó su cuello. Fue una herida leve por lo que la sangre ya se había detenido. Definitivamente es asombroso. Fredo se aseguró de recordar que la espada de Choyan fue tan rápida que incluso él se había perdido antes de comenzar a hablar de nuevo. Después de todo, había sido él quien solicitó esta charla. Actualmente, estoy recluido en mi gran residencia en la capital del reino endable porque estoy inconsciente. Cale había asumido esto basándose en lo que había escuchado. Permaneció en silencio porque quería escuchar más detalles y Fredo continuó hablando.
Fue para engañar a los nobles que estaban en la montaña nevada del norte y a los miembros del reino endable. Fredo siguió hablando. Para evitar ser llamado duque que no hizo nada en la batalla en las montañas nevadas del norte, fingió una batalla contra Kale antes de que llegaran a la región nevada. Los disfraces son nuestra especialidad. Los vampiros necesitaban vivir escondidos incluso más que los elfos oscuros. El hecho de que necesitaran sangre de seres vivos de vez en cuando les obligaba a vivir esas vidas. Por eso tenían talento para el camuflaje y el disfraz. Así fue como Fredo pudo hacer que pareciera que estaba en estado crítico. Por supuesto, no fue simplemente para esquivar la atención negativa de los nobles. Lo hice también para evitar la sospecha de la Estrella Blanca. Ese bastardo confía en mí más de lo que cabría esperar. Kale asintió con la cabeza. La Estrella Blanca dijo que este bastardo era leal. Fue en ese momento. ¡Ja! El duque Fredo dejó escapar un profundo suspiro. Kale se volvió hacia él. Estaba planeando fingir inconsciencia por un poco más de tiempo antes de continuar mi acto como noble leal de la Estrella Blanca. Comillas. No correrá la Estrella Blanca de regreso al reino endable para ver a su leal subordinado. Estaba bien que Fredo se relajara así aquí. Kale hizo la pregunta y Fredo respondió con indiferencia. Sí, estoy seguro de que fue a verme. Pero la Estrella Blanca no podrá verme de inmediato. Los curanderos vampiros de mi hogar no permiten que nadie entre porque están enfocados en tratarme. Pero no es que el tratamiento continúe durante días. No deberías volver corriendo para mostrarte a la Estrella Blanca. La Estrella Blanca sospecharía y se preguntaría si el duque Fredo estaba realmente en condición crítica si no se mostraba durante varios días mientras afirmaba estar en tratamiento. No había forma de que un subordinado leal continuara rechazando a su señor que vino a visitarlo porque estaba herido. Correcto. Necesito darme prisa, pero terminé aprendiendo sobre el loco plan de la Estrella Blanca. ¿Qué plan loco? Kale recordó cómo el duque Fredo había dicho que la situación había cambiado. Quiero decir que la situación ha cambiado. Duque Fredo dijo eso una vez más. Kale pudo ver que el duque Fredo parecía serio. ¿En qué tipo de situación estás actuando así? Los ojos morados del duque Fredo miraron hacia Kale. Sabes que la raza demoníaca está planeando algo, ¿verdad? Sí, lo sé, pero no sé qué están planeando. Kale respondió con indiferencia a la pregunta de Fredo. Entonces esto debería ser fácil de explicar. Plaf. Duque Fredo desabrochó un botón en la manga de su camisa bien planchada mientras continuaba hablando. El mundo demonio quiere convertir este mundo natural en su tierra. Plaf. Se desabrochó los dos botones de la manga. Además, quieren que la raza demoníaca corra libremente en esta tierra. Fredo miró a Kale. Kale, que lo miró directamente, comenzó a hablar. Realmente están planeando abrir la puerta al mundo demonio. La raza demoníaca necesitaba abrir la puerta al mundo de los demonios para escalar al mundo natural. La Estrella Blanca realmente está tratando de abrir la puerta al mundo demonio en esta tierra. Fue ese su contacto con la raza demoníaca. La mente de Kale rápidamente comenzó a moverse. Pero sus pensamientos se detuvieron rápidamente. No. Fredo rechazó severamente esa afirmación. No hay planes para abrir la puerta al mundo demoníaco en este momento. Es posible que podamos abrirlo en el futuro. Pero ese no es el plan en este momento. Comillas. Entonces, ¿qué está tratando de hacer ahora? Kale Enituse. Fredo lo llamó por su nombre pero miró hacia un lado. Raon y Fredo miraron a los ojos. En el momento en que se abra la puerta al mundo demonio, el mundo divino se dará cuenta e informará a los dragones. Kale sabía de esto porque el señor dragón Serit se lo había dicho. Es por eso que no se atreven a irrumpir desde el mundo demonio. Porque, ambos lados recibirían graves daños si la raza demoníaca y la raza divina lucharan. La raza demoníaca simplemente desea esta tierra, no tienen ningún deseo de pelear una batalla de vida o muerte con la raza divina. Eso no tiene sentido. No querían pelear, pero el mundo demonio había firmado un contrato con la Estrella Blanca para planear algo en este mundo.
La expresión de Kale cambió después de escuchar lo que Fredo dijo a continuación. Ahora bien, hay algo aquí, hay una laguna entre las cosas que acabo de decir. Una escapatoria. Kale recordó las cosas que Fredo acaba de decir mientras Fredo seguía hablando. Kale Enituse, la única forma en que los dioses y la raza divina saben cuando el mundo demonio está tratando de invadir este mundo es. Comillas. La puerta al mundo de los demonios. Así es. Fredo comenzó a sonreír alegremente. Lo notaste de inmediato. Así es por el extraño giro dimensional que no debería aparecer en la naturaleza. Los dioses y la raza divina sabrán que la raza demoníaca está tratando de acercarse basándose en el giro dimensional causado por la puerta al mundo de los demonios. Algo pasó por la mente de Kale en ese momento. Entonces, eso significa que no notarían si la raza demoníaca encontrara un camino aquí sin usar la puerta al mundo demonio. El duque Fredo continuó hablando como si supiera la pregunta de Kale. Por supuesto, los dioses y la raza divina se darán cuenta tan pronto como una raza demoníaca use sus poderes en este mundo natural. Los ojos de Kale se nublaron. ¿No significa eso que los dioses y la raza divina no sabrán si la raza demoníaca camina por aquí sin usar sus poderes? La expresión de Kale se había vuelto pálida. Humano, estás en shock. Kale, Nim, ¿estás bien? Raon y Choyan se acercaron a Kale en estado de shock. Fue porque su tez había cambiado de repente. Kale pudo ver a Fredo agarrando su mano con ambas manos. ¿Qué estás haciendo? Kale detuvo a Choyan que estaba a punto de sacar su espada. Está bien, déjalo ser. Kale luego vio a Fredo abriendo su palma. Fredo luego cubrió esa palma abierta con su brazo para que Raon y Choyan no puedan ver. Cierra tus ojos. La tez pálida de Kale se recuperó un poco y comenzó a sonreír después de escuchar el comentario de Fredo. Este bastardo lo sabe. En el momento en que cerró los ojos y tuvo ese pensamiento, Fredo comenzó a escribir en la palma de Kale con su dedo. Menor que los dioses tienen ojos en muchos lugares del mundo. Es mejor ser sigiloso. Mayor que Kale comenzó a sonreír aún más. Fredo conocía los ojos de los dioses. Kale se había puesto pálido antes debido a esta única pregunta. Si la raza demoníaca está tramando algo en este mundo, ¿cómo pueden los dioses que tienen ojos en todo el mundo no saberlo? Habría sido difícil para la Estrella Blanca evitar esos ojos durante estos últimos 1,000 años. Incluso el cuerpo de Kale fue tocado por los poderes del dios de la muerte debido al voto de la muerte. En mi caso, dijeron que era un rastreador de ubicación. No podían ver ni oír nada que sucediera alrededor de Kale, pero pudo localizarlo. Menor que los ojos de los dioses no pueden alcanzar el reino endable. Los poderes de los dioses no llegan allí en absoluto. Los dioses lo saben, por supuesto, mayor que... Kale ahora se dio cuenta de una de las razones por las que los dioses no sabían qué estaba tramando el reino endable. Menor que y la información que conozco son cosas que solo conocen aquellos con títulos. Mayor que menor que solo 5 personas, incluida la Estrella Blanca, lo saben. Mayor que... Menor que eres la 6ª persona. Mayor que... Kale se quedó en silencio mientras seguía manteniendo los ojos cerrados. Estaba bien hacer preguntas después de escuchar todo. Se siguieron escribiendo más cosas en su palma. Menor que Kale Enituse, estoy seguro de que tienes curiosidad por saber cómo planea la raza demoníaca entrar en este mundo sin usar la puerta al mundo demonio. Mayor que... Sí, tenía curiosidad. Era un gran problema si eso era posible. El árbol del mundo había dicho lo siguiente. Los dioses no pueden interferir con los acontecimientos del mundo. No pueden cambiar ni modificar el destino con el que nacieron las personas. Es por eso que usaron santos y doncellas santas, así como dragones si involucraba a la raza demoníaca, para detenerlos. Si empeoraba mucho, enviaban a la raza divina. Por eso, si la raza demoníaca encontraba una manera de entrar sigilosamente a este mundo y causar un alboroto, el mundo entero podría terminar en manos de la raza demoníaca antes de que nadie pudiera hacer algo al respecto. Entonces, ¿cómo lo hará la raza demoníaca?
Fredo siguió escribiendo en ese momento. No quedaron rastros mientras usaba su dedo en la palma de Kale. Ah. Kale jadeó. Menor que ¿por qué crees que la raza demoníaca debe venir del mundo demonio? Mayor que menor que no se resolverá si pueden criar la raza demoníaca aquí. Mayor que crea la raza demoníaca. ¿Pero quién? Kale pensó en la estrella blanca. La estrella blanca planea convertirse en parte de la raza demoníaca. No estaba subordinado a la raza demoníaca. El corazón de Kale latió con fuerza. Menor que la estrella blanca, él contra los dragones, los humanos. Él planea convertirse en un gobernante que ha trascendido todos los límites de este mundo mayor que. Menor que ya no será una existencia de este mundo mayor que. Kale abrió los ojos cerrados. Miró directamente a los ojos morados que lo miraban y comenzó a hablar. Parece que tenemos que destruirlo. Querían crearlo. Luego tuvieron que destruirlo para detenerlo. Duque Fredo ya sabía todo esto. ¿Por qué de repente piensas que es una locura? Fredo finalmente soltó la mano de Kale. Confirmó que Choyan y Raon parecían confundidos antes de comenzar a hablar. Se está apresurando. Apresurando. Sí, la estrella blanca está apresurando las cosas. Originalmente, se suponía que esto sucedería más tarde. Por eso Fredo había planeado apoderarse lentamente del reino endable y convertir la estrella blanca en un espantapájaros o deshacerse de él. Kale Enituse, ese hombre está apresurando las cosas por tu culpa. Comillas, por mí. Sí, eres alguien que ha recibido el testamento. Bang. Raon de repente golpeó la mesa con su regordeta pata delantera. Crack. La mesa se partió por la mitad. Raon parecía enojado y comenzó a gritar cuando Kale se volvió hacia él. No, nuestro humano no está ni un poquito interesado en un dios. Es un buen humano cuyo único sueño es ser un holgazán. Lo sé. Comillas, lo sabes. No creo en la parte más holgazana, pero sé que no es alguien que haya recibido la voluntad de un dios. Le conté todo a Kale Enituse porque sé que ese es el caso. De lo contrario, no podría decírselo. Oirían todo. No necesitaban preguntar quién escucharía. Sabían que Fredo debía estar hablando de los dioses. Para ser honesto contigo, odio tanto a los dioses como a la raza demoníaca. Odio tener a alguien por encima de mí. Su meta fue el más importante. Una sonrisa arrogante apareció en el rostro de Fredo. De todos modos tendrás que venir conmigo al reino endable. ¿Por qué? Fredo tomó de nuevo la mano de Kale y rápidamente comenzó a escribir. Menor que el dispositivo para convertir a la estrella blanca en un miembro de la raza demoníaca se encuentra en el lugar más profundo del reino endable. No puedo destruirlo. Necesito tu ayuda mayor que te contaré más detalles en el reino endable. El dispositivo para convertir a un humano en un miembro de la raza demoníaca existía dentro del reino endable. Está diciendo la verdad. Kale miró al duque Fredo. El reino endable, ese era el cuartel general del enemigo. Era bastante peligroso ir allí. Pero necesito ir al menos una vez. Independientemente de si Fredo estaba diciendo la verdad o mintiendo. Necesitaba ir al reino endable al menos una vez. Esa era una dimensión misteriosa de la que no se sabía nada. Sé lo que estás pensando. Kale lo miró después de escuchar la voz del duque Fredo. ¿No confías en mí? Por supuesto. Entonces déjame mostrarte algunas pruebas para que puedas confiar en mí. Fredo tocó su muñeca que era visible porque desabrochó los botones. La razón por la que pude engañar a la estrella blanca y moverme tan libremente hasta ahora es por un tesoro familiar que se ha transmitido de generación en generación. Comillas. ¿Me vas a dar ese tesoro o algo así? Sí, te lo daré. Kale miró a Fredo en estado de shock ya que acababa de hacer esa pregunta sin esperar mucho. Fredo se rió de él antes de continuar hablando. También es la forma en que se infiltrará en el reino endable sin esconderse y sin causar sospechas. Kale se preguntaba de qué diablos estaba hablando. Fue en ese momento. Usted, ¿cómo te gustaría ser yo? ¿Qué? Kale miró al joven duque Fredo de la cabeza a los pies. Convertirse en el duque Fredo. Eso no es posible con la magia del tinte.
No es como si fuera un dragón polimorfándose. El duque Fredo continuó hablando en ese momento. ¿Sabes cómo puedo asumir la apariencia de este joven? SHHH. Se subió la manga. Había una banda negra alrededor de su brazo. Este tesoro es capaz de registrar la apariencia del patriarca actual desde que era joven y ayudar al patriarca a convertirse en esa apariencia joven cuando quiera hasta que muera. SHHH. La banda negra comenzó a brillar en rojo. Cale ahora podía ver que el duque Fredo estaba en su forma adulta. El duque Fredo, que volvió a su apariencia original, cruzó las piernas y se apoyó en la silla. Parecía muy lento. Cale, que estaba viendo esto, comenzó a hablar. Incluso si voy como el joven duque Fredo, al menos habrá una vez cuando tenga que encontrarme con la estrella blanca como el duque Fredo. ¿Cómo planeas engañarlo? Incluso si pudiera transformarse en la apariencia del joven duque Fredo, se enredaría con la estrella blanca y los otros nobles. Lo más importante es que tendría que engañar a todos dentro del reino endable. No había forma de que fuera fácil. Eso no es un problema. Fredo parecía muy relajado. Supongo que no lo expliqué correctamente. Tocó su banda como si hubiera olvidado un detalle clave. SHHH. Regresó a su apariencia joven antes de continuar hablando. Soy Fredo el segundo en el reino endable. ¿Qué? Fredo el segundo, el hijo del duque Fredo. Entonces. La banda brilló de nuevo. Fredo volvió a su forma adulta. Soy el padre. La banda brilló de nuevo. Apareció el joven Fredo. Esta apariencia es el hijo. Todos, excepto unos pocos subordinados, creen que este es el caso. Cale miró hacia el vampiro sonriente y comenzó a hablar. Entonces estás diciendo que la gente del reino endable cree que tu apariencia joven es Fredo el segundo. Sí, creen que este es mi hijo. Comillas. Entonces iré al reino endable como tu hijo. Sí, irás al reino endable de la mano de tu padre. Cale estaba estupefacto. ¿Cómo no podría serlo cuando una persona había engañado a todos mientras pretendía ser el padre y el hijo? Pero es un buen plan. Cale no sabía sobre el reino endable. Por eso había posibilidades de que hiciera algo extraño y que la gente lo encontrara extraño. Pero si soy un niño, entonces deberían comprender sus acciones. Y no será extraño que un hijo esté al lado de su padre. Por eso Cale podría moverse con el duque Fredo y hacer que lo guiara. También le resultaría fácil conseguir ayuda. Esto no suena mal. La mirada de Cale se dirigió hacia la banda en el brazo del duque Fredo. La banda cambió de tamaño según el físico de Fredo, por lo que también se ajustaba al brazo del joven duque Fredo. Cale Enituse, algunos de tus aliados han visto mis apariciones. Cale asintió con la cabeza. Los mercenarios, los elfos y los demás habían visto las dos apariciones diferentes del duque Fredo. Estoy seguro de que puedes mantenerlos callados. No tienes al menos tanto poder. Cale no respondió, era obvio que podía hacer eso. El duque Fredo pareció satisfecho por su falta de respuesta y se quitó la banda del brazo. Instantáneamente regresó a su forma adulta. Vamos juntos, hijo mío. Cale lo miró en silencio por un momento antes de quitarle la banda a Fredo. Las comisuras de los labios de Cale comenzaron a levantarse. Debería llamarte padre. Fredo le devolvió la sonrisa y respondió. Por cierto, tendrás que llamar a la estrella blanca tío mayor. ¿Qué, tío mayor? Cale comenzó a fruncir el ceño. La estrella blanca aprecia bastante a Fredo II. Maldición. Cale ya estaba teniendo escalofríos.